Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. Afirmo que el destino de Cuba no lo decidirá Estados Unidos o cualquier otro país. Cuba es soberana, tiene un gran orgullo y no es en vano. El futuro de la nación lo decidirán los cubanos, nadie más. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Lo que le estoy diciendo es que cuando yo me reúna con el señor Iglesias, de lo que vamos a hablar es de soluciones, no de sillones. Y desde luego lo que vamos a hacer es hablar de por qué ahora mismo hay un bloqueo institucional que a quien está perjudicando es a quien está sufriendo la desigualdad y las políticas de la derecha. Y a la única persona que está beneficiando se llama Mariano Rajoy. Señor Sánchez, en este afán de ser presidente del Gobierno, habiendo perdido las elecciones, está dispuesto a formar el Gobierno más radical de la historia de España. Y nosotros creemos que eso no es bueno para nuestro país. Ni queremos que España sea Grecia, que repita elecciones cada 3 meses, ni tampoco queremos que el populismo, como en Grecia también, llegue al poder. Y por tanto le pedimos al señor Rajoy responsabilidad. Seguimos pensando que es la última opción y seguimos confiando en que pueda haber un acuerdo, sobre todo porque creo que a nosotros nos pagan para eso, para tejer acuerdos. No va a ser así en nuestro nombre la vulneración de los derechos humanos y que vamos a hacer todo lo posible por tomar cartas en el asunto y para poder llevar a Mariano Rajoy y a su gobierno a los tribunales por las acciones cometidas y por lo que ha sido la firma de este tratado verdaderamente vergonzoso. Nosotros creemos que las generaciones del futuro nos pasarán factura. Nos pasarán factura por lo que está sucediendo hoy en las fronteras, por lo que está sucediendo hoy en terreno de la Unión Europea, en terreno europeo y para lo que los gobiernos de la Unión Europea están sencillamente mirando hacia otro lado. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la cafetera una mañana más, un día más. Hoy es día 22 de marzo del año 2016, martes. Estamos a pocas horas ya del Jueves Santo, del día, en fin, el día en el que este programa se va a tomar unas horas de vacaciones. Buenos días, Mary. Muy buenos días. ¿Esta música todavía te sigue gustando? Sí. ¿Estás segura? No me cansa, no, estoy totalmente segura. Bueno, Mary, que estuvo en el concierto del sábado de Fridonia y hoy se ha venido con unas camisetas que nos envían tan generosos, tan majos como siempre en el grupo y un LP en vinilo maravilloso
de verdad, ¿cómo te lo pasaste, Neri? Me lo pasé genial. Y además he de decir que todo? Fridonia mola cantando y también son súper majos. Súper majos. Sí. ¿Saludaste a miembros de la Resistencia? ¿Te encontraste con alguno? Sí, me encontré con Enrique Quesada. Tan majo, Enrique, tan simpático además. Sí, o sea, y de hecho tuve un problema porque me quedé sin batería y digo, ¿y ahora cómo me comunico con la Resistencia? Me fui al baño a cargar el móvil. Y ahí te encontraste con la Resistencia. Normal. Que es broma, no me mires así. No, fue todavía más complicado. Cogí y vi en Twitter que sí, que habíamos quedado en el puesto de venta y ahí por fin pude quedar con Fridonia y me encontré con Enrique Quesada. Y la verdad que vamos, me encantó. Muy bien, hubo mucha gente, muchos oyentes de este programa, lo cual os agradecemos muchísimo. Todos tan majos, tan generosos. Se ha generado un clima francamente bueno porque había gente que decía, tengo una entrada de sobra, si queréis, a última hora, gente que se había... Y las ponían en Twitter, en fin, muchísimas gracias a todos, de verdad, y no nos vamos a cansar de decirlo aquí porque nos gusta tanto, nos acompaña tanto Fridonia y sobre todo nos da tan buen rollo cuando comienza el programa, así que, bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. No estás sola. Un saludo muy especial a aquellos oyentes que escuchan el programa desde diferentes lugares del mundo, son nuestros emigrantes, nuestros expatriados, gente que conecta a su país y utiliza este programa como una suerte de hilo de Ariadna que le mantiene unido a sus raíces, a las cosas que tuvo que dejar atrás, siempre mirando hacia adelante cuando fueron a buscar nuevas oportunidades por allí, por otros lugares, entre ellos Yasmina. Buenos días, Yasmina. Buenos días, Yasmina. Momento en el que aprovechamos también. ¿Sabéis que hay un número de teléfono 627-002-002, 627-002-002, con un WhatsApp donde podéis dejar vuestros mensajes? Mensajes como el que recibimos, a ver. Buenos días, Resistencia. Soy Yasmina.es. Hoy, Fernando, te doy yo los buenos días. Un beso, María. Nos vemos pronto. Tu hermanita Yasmina le envió un... No me hagáis esto que me pongo a llorar, ¿eh? Sí, una lagrimita antes de irnos de Semana Santa. Bueno, un saludo muy especial a los miembros de la Resistencia de la Cafetera, nuestros oyentes que están conectándose en directo a esta hora. Veo que ya se van incorporando muchos de ellos, porque además yo pensaba, digo, van a ser unos días malos, va a estar la gente durmiendo, como es natural, por otra parte, pues la gente está descansando, aquellos que tienen vacaciones y que tienen una semana entera de vacaciones. Praxedes, buenos días, la tía Faustina, Zambrano 2006, Javi Carnicer, Caballero, como digo, un montón de amigos que van poco a poco conectándose al programa. Mamen Páez, Charo Chamizo, Isabela, Juliana Peña, Enrique Quesada, como siempre, ahí al pie del cañón, Alicia, Rojo Cabreado, Spice Carmelus, Hardy Useful, Manolo Cas, Josefina Valencia, en fin, un montón de amigos que se incorporan al programa y que son una suerte de focus group con el que tomamos la temperatura, la ciudadanía, son como un CIS particular. Bien, vamos a empezar porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, y antes de seguir tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora, a última hora, justamente cuando estábamos comenzando el programa. No estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto de Bruselas. En el hall del aeropuerto de Zaventem, en Bruselas. No hay mucha información porque, como os digo, todavía acaba de ocurrir.
Parece que, según varios testigos, las explosiones han sido consecutivas en la terminal de salidas de Bruselas. El aeropuerto está cerrado y los vuelos han sido desviados. Dice el periódico El Mundo que hay numerosos heridos, se desconoce el origen del suceso y de momento, mientras no tengamos más datos, es la única información que podemos anticipar. Tenemos alguna televisión aquí conectada en directo y si hay alguna noticia de última hora que pueda ser relevante, nosotros os lo vamos comentando, pero entiendo además, como este programa mucha gente se la descarga después en podcast, probablemente cuando lo estén escuchando ya habrá muchos más datos sobre un suceso que en este momento no tiene ni origen ni una procedencia clara. Así que, en fin, intentaremos ir ofreciéndoos la información que se vaya recibiendo con todas las cautelas, y yo preferiría esperar en la medida de lo posible para que la información que demos sea información confirmada, pero siempre que hay una noticia de esta naturaleza la gente demanda también mucha velocidad y eso suele producir una enorme confusión y un enorme ruido. Así que paciencia, cuando vayamos teniendo algunas informaciones que vayan confirmando los medios de comunicación, pues la iremos aportando aquí. Mientras tanto, también tenemos un montón, numerosas informaciones en España relacionadas con la situación política que estamos viviendo, una situación bastante convulsa, bastante inestable, porque, como sabéis, seguimos con un gobierno en interinidad, en situación de interinidad, que no está sometido al control del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, que está provocando numerosos desencuentros y que está tomando decisiones no consensuadas por libre, y cuando las consensúa, después llega a Bruselas y allí maniobra para que donde dije Diego, y esto ha sucedido con ese pacto que se ha firmado, lo sabéis, entre la Unión Europea y Turquía para desviar allí, para hacer que los refugiados que intentan entrar en Europa sean desviados allí, sean rechazados hacia Turquía. Bueno, esto ha provocado una enorme polémica, es una de las decisiones más indecentes de la Unión Europea en los últimos años, es una auténtica vergüenza, está poniendo todas las bases de la construcción europea, de la solidaridad, lo está poniendo patas arriba. De ayer, precisamente, Alberto Garzón fue muy claro, muy contundente, muy duro, anunciando que van a llevar este asunto, que lo van a llevar a las instituciones europeas, a los tribunales, y dijo, esto no se va a producir en nuestro nombre. No va a ser así en nuestro nombre la vulneración de los derechos humanos, y que vamos a hacer todo lo posible por tomar cartas en el asunto y para poder llevar a Mariano Rajoy y a su gobierno a los tribunales por las acciones cometidas y por lo que ha sido la firma de este tratado verdaderamente vergonzoso. Nosotros creemos que las generaciones del futuro nos pasarán factura. Nos pasarán factura por lo que está sucediendo hoy en las fronteras, por lo que está sucediendo hoy en terreno de la Unión Europea, en terreno europeo, y para lo que los gobiernos de la Unión Europea están sencillamente mirando hacia otro lado. Mirando hacia otro lado, en esta indignidad, dejándonos imágenes dramáticas, terribles, de tantos miles de personas sufriendo en las fronteras de la Unión Europea. Bien, bueno, pues ese fue uno de los grandes temas del eje informativo, que sin embargo no viene recogido de nuevo en las portadas de los periódicos, porque también se están produciendo algunos movimientos en el resto del planeta que son fundamentales, que son formidables, cambios tremendos en esta actualidad siempre tan que vivimos a gran velocidad últimamente. Sabéis que se ha producido la apertura de Cuba hacia los Estados Unidos y la apertura de los Estados Unidos hacia Cuba. Y ayer se produjo el primer gran encuentro, la visita de Obama a la isla. Es hoy objeto de portada en el periódico El País, en el periódico El Mundo, en La Vanguardia, en los grandes periódicos españoles. Lo llevan el periódico de Cataluña, El Correo, es la imagen de portada, no así en ABC y La Razón, que sí que lleva un pequeño destacado, pero allí, como digo, se produjeron imágenes enormemente simbólicas y vimos a un Castro agradeciendo, reconociendo los esfuerzos al presidente Obama. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. Son positivas, pero no suficientes, y aun con todo, Obama está enfrentando también una gran oposición interna en Estados Unidos, porque hay quien le parece que ha sido una concesión de los Estados Unidos, una cesión a los intereses cubanos, pero era una situación insostenible. Y qué paradoja, ¿no? Obama, que llegó a su
legislatura prometiendo que cerraría Guantánamo y abrió los Estados Unidos a Cuba. Se ha dado una paradoja formidable, no ha conseguido cerrar Guantánamo también por la posición del Congreso, por la incapacidad para gestionar el futuro de los que están allí prisioneros o secuestrados, porque están en una suerte de limbo legal donde ni las leyes norteamericanas ni las leyes cubanas tienen efectos y ahí se pueden permitir lo que quieran. En fin, pero el caso es que Obama en esta primera visita a la Cuba fue recibido por Castro y allí el presidente Obama expresó también los anhelos del gobierno de los Estados Unidos actual para garantizar un proceso democrático. El futuro será de los cubanos, dijo. Afirmo que el destino de Cuba no lo decidirá Estados Unidos o cualquier otro país. Cuba es soberana, tiene un gran orgullo y no es en vano. El futuro de la nación lo decidirán los cubanos, nadie más. También se dirigió con alguna frase, buenos días en español, y fue muy bien recibido. Pero también tuvo algunos gestos inquietantes, ¿no? Llegó con una delegación de 800 personas, con su familia, a suelo cubano, y nada más pisar tierras cubanas dijo, este es el primer avión de muchos otros que llegarán, ¿no? El primer desembarco de muchos otros que llegarán, algo que sospecha todo el mundo que conoce un poco Cuba, y la inquietud que provoca saber si terminará siendo convertido en el parque de atracciones de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, como sabéis, es verdad que la isla necesita profundos cambios, profundas reformas también en materia de derechos humanos, eso parece indiscutible, en materia de democracia, y aunque ha sido una anomalía en Latinoamérica, siempre se observa el fenómeno cubano siempre desde el análisis más ideológico, y equivocadamente, ¿no? Fijaos una cosa que ha estado sucediendo en este país, yo creo que ya lo habíamos comentado aquí, pero qué paradoja, ¿no? España, que podía ser un elemento fundamental en la relación entre Estados Unidos y Cuba, está desaparecido. Estados Unidos, cuando quiso negociar una suerte de acuerdo con la isla, recurrió a Canadá y a Roma, al Vaticano. Y España no ha jugado ningún papel, ninguna aproximación, no ha estado allí, y ha sido por los prejuicios, por la forma, el desenfoque desde el que se ha planteado siempre la relación con Cuba, especialmente con gobiernos conservadores aquí en España, ¿no? En lugar de entender que Cuba era no solamente una anomalía en el contexto latinoamericano, sino que era objeto de un profundo bloqueo por los Estados Unidos, porque por su pánico, su terror a la guerra de bloques, a la Guerra Fría, y ese punto de entrada que creían que suponía para ellos, para Rusia, junto a las costas norteamericanas, ¿no? Y eso ha hecho que los Estados Unidos condenase a una población entera a un bloqueo injusto que han estado sosteniendo durante años, incluso más allá de la Guerra Fría, en fin. Bueno, el caso es que tenemos esta visita histórica de Obama, dice el periódico El País. Obama pide a Castro que haya democracia y libertad en Cuba, porque entre los mensajes que lanzó el presidente Obama, uno de ellos estaba relacionado con los presos políticos, dijo Obama, y Castro contestó, ahora veréis que hay alguna lectura, algo interesada sobre la respuesta, pero contestó diciendo, ¿cómo presos políticos? Si hay presos políticos, dígame usted los nombres, si es que los hay, que esta noche los liberamos. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Y claro, la cuestión es qué presos políticos, quiénes se consideran verdaderamente presos políticos, quiénes están en la cárcel por sus manifestaciones políticos, quiénes están por otras razones relacionados con otras actividades que van más allá de la reivindicación política. En fin, el caso es que en esa confusión vemos alguna nota de alguna agencia de comunicación, hay una nota de Europa Press, otras agencias de noticias que dicen que el gobierno de los Estados Unidos entregó esa misma noche una lista al gobierno de Castro con una lista de nombres que se comprometieron a dejar en libertad cuando terminase el viaje, pero lo cierto es que tampoco sabemos que se haya producido en esos términos, puesto que hemos oído perfectamente a Castro diciendo si de verdad son presos políticos, entonces estarán en la calle, ¿no? Pero en respuesta a estas palabras, varias organizaciones difundieron varias listas de disidentes detenidos en la isla caribeña, según estas organizaciones, y dice, son una lista verificada de 47 presos políticos. Y bueno, pues está por ver si
si finalmente se producirá esa liberación. En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Too early to be kissing outside. It's hard to fight it though. Oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away. Siguen llegando imágenes desde el aeropuerto de Bruselas, pero apenas hay información, no hay más información que la de decenas de personas abandonando el aeropuerto, abandonando las instalaciones del aeropuerto, y en la medida que vayamos teniendo más datos os los iremos proporcionando, porque las imágenes lo único que muestran son los pasillos de una larga terminal de aeropuerto en la que los viajeros abandonan las instalaciones con las maletas. No hay, parece, muchas indicaciones más allá de que tienen que abandonar el aeropuerto. En fin, en la medida que tengamos más informaciones podremos ir facilitándolos, pero solamente sabemos que los medios de comunicación internacionales, la BBC, informa de 2 explosiones que se han escuchado en el aeropuerto de Bruselas por unas causas todavía no conocidas, y que las imágenes que aparecen, las primeras imágenes, muestran humo procedente de una de las terminales, de uno de los edificios de la terminal de este aeropuerto de Bruselas. Bien, bueno, uno de los asuntos sobre los que queríamos centrar hoy el programa, y por eso hemos marcado el hashtag con La Cafetera SOS Dependencia, es este profundo recorte que se está viviendo en las políticas de dependencia, en los presupuestos, en todo lo relacionado con la dependencia en nuestro país. Una de las grandes conquistas de la legislatura de Zapatero, una de las grandes conquistas, introducir como derecho el soporte para la dependencia, dejar de considerarlo un acto de solidaridad, de generosidad, y pasar a considerarlo un derecho. Pero se están produciendo profundos recortes. Kake Rodríguez, que es un oyente de este programa, lleva días insistiéndonos, tenemos que tratar este asunto porque se está produciendo por detrás, se está produciendo a escondidas, sin que apenas tenga el foco de los medios de comunicación, y eso es un asunto profundamente grave que tenemos que tratar. Así que nos dijo, tenéis que hablar con Aurelia Jerez. Aurelia Jerez es la presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia. Sigue con mucha precisión lo que está ocurriendo con estos presupuestos, y le hemos pedido que nos atienda esta llamada para esta mañana para poder hablar de este asunto. Así que en unos segundos vamos a hablar con ella, y os pido que apoyéis esta reivindicación, porque además durante los próximos días intentaremos también mantenerla en la medida de lo posible, porque sabéis que la actualidad nos va abrumando con los pactos, con asuntos que parecen y que no dejan de ser menores respecto a cosas tan trascendentales como esta, ¿no? En fin, en unos segundos hablamos con Aurelia Jerez. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Hola, Fernando. Aurelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Radiocable.com. Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada, Aurelia, porque además era un asunto que teníamos pendiente, que estaba sobre la mesa desde hace muchos meses, que nos lo pedía Kake Rodríguez, y sabemos que es un asunto que tiene que estar colocado en la primera línea informativa. Y es que ayer se produjo una importante reunión en el Congreso en la que participasteis con PSOE y Ciudadanos, con la comisión negociadora, donde las plataformas de dependencia lo que estáis pidiendo es que se recupere el nivel de inversión que había antes, ¿no? Sí, efectivamente, eso ha sido un planteamiento que le hemos hecho a la comisión negociadora de PSOE y Ciudadanos,
Hay que tener en cuenta que durante los últimos 4 años, en la legislatura de Rajoy, se ha recortado más de 2.000 millones de euros en dependencia. Simplemente el recorte del año pasado equivalía prácticamente al pago adelantado de la deuda y bueno, pues no entendemos cómo se puede recortar la deuda a costa de los dependientes, el colectivo más vulnerable. Dicen en el Partido Popular que no ha habido recortes, que lo que ha habido es una reestructuración del gasto, una reducción de la lista de espera. ¿Esto es verdad? Sí, claro, por supuesto. Ha habido una reestructuración del gasto. Han recortado 2.000 millones. O sea, lo pinten como lo pinten, es la realidad. Y la reducción de las listas de espera, por supuesto que tenemos que darle la razón, pero habría que buscar dónde está esa lista, dónde están esos dependientes que se han reducido en la lista de espera, porque están en todos los cementerios del país. Durante estos 4 años han muerto 127.000 dependientes con una prestación ya reconocida por ley que jamás llegaron a recibir. Ahí es donde está realmente la reducción de la lista de espera. ¿Qué ha pasado con el espíritu de la ley de dependencia? Parece que se ha descafeinado completamente, ¿no? A ver, lo que ha pasado realmente es que el Partido Popular jamás creyó en la ley de dependencia. Ellos han vivido durante toda su vida con un concepto asistencial, prácticamente de caridad. Y bueno, pues la ley de dependencia lo que venía a traer eran derechos y un trato en horizontal y de igual a igual. Y al Partido Popular lo que le gusta es la mirada de arriba a abajo. La mirada en horizontal le va poquito. Y lo han demostrado durante estos años. Fue una ley improvisada porque se ha producido también una situación muy paradójica, que hay muchas diferencias entre el trato que dan diferentes comunidades autónomas, ¿no? No es que fuera improvisada, es que es una ley muy nueva, tiene ahora mismo 9 años nada más. Ahora a nadie se le ocurre, sin poner el grito en el cielo, tocar la sanidad o la educación, que dejaran de ser públicas, por ejemplo. La dependencia todavía no ha calado en nuestra sociedad y eso pues le ha ayudado al Partido Popular para ir eliminándola poco a poco. Luego, al estar las competencias transferidas a las distintas comunidades autónomas, pues cada una la aplicó como quiso. Hay que darse cuenta de que las comunidades donde peor se ha aplicado la ley de dependencias han sido en aquellas gobernadas por el Partido Popular. La peor de todas, que la última nota del Observatorio de Dependencia es Valencia, que ha tenido un 0. Castilla-La Mancha, sin ir más lejos, que tenía un sobresaliente con el gobierno de Barreda, llegó a suspender en el último trimestre de Cospedal con un 4,5. Es el concepto que tiene el Partido Popular. Cualquiera se da cuenta de que la ley de dependencia, que fue uno de los grandes avances de la legislatura de Zapatero, pero es una enorme conquista en los derechos, porque cualquiera puede tener un familiar dependiente y era una forma de darle soporte social a algo que, como tú dices, se estaba produciendo simplemente por razones de solidaridad, que no hay manera de garantizar nada, ningún derecho a través exclusivamente de la solidaridad, ¿no? Pero a mí hay un dato que dais vosotros que me resulta absolutamente demoledor. El 93% de los cuidadores son mujeres y nos vamos hacia un escenario en el que miles de mujeres se pueden encontrar sin pensión y sin saber ni siquiera cómo va a ser su vida, ¿no? Y están dedicadas básicamente al cuidado de un montón de gente. Sí, efectivamente. Nosotros decimos que los recortes en dependencia también son recortes en igualdad. Tenemos que tener en cuenta que el 93% de los cuidadores del entorno somos mujeres, ya que por las diferencias salariales es el sueldo que se elimina a la hora de tener que decidir en una casa quién deja de trabajar. Por norma general, el hombre tiene un salario más alto y entonces te aboca directamente a la mujer a quedarse en casa atendiendo a su familiar. Pero bueno, cuando tenías la cotización a la Seguridad Social, te daba esperanzas de que tu labor de alguna manera también se vea recompensada por ese esfuerzo económico que haces dentro de la familia y tener derecho en un momento dado a una pensión de jubilación, porque era lo único que te daba derecho esa cotización. No hay derecho a paro ni a nada más que una pensión de jubilación. Y el día de mañana, sin pasar muchos años, pues habrá muchísimas mujeres pobres en este país, que a mí me recuerda a las viudas tristes de la posguerra. La imagen que se me viene de los cuidadores en el entorno, de las cuidadoras en el entorno en unos años, son mujeres de luto con un pañuelo, como en los años 50, 60. Es que realmente es a lo que nos ha abocado este partido. ¿Y los partidos políticos cómo acogen vuestras demandas y vuestras propuestas?
Pues en un principio las han acogido bien. El Partido Socialista, por ejemplo, ya lo llevaba en su programa electoral, en la cotización a la Seguridad Social de nuevo. Me imagino que habrá más pegas en cuanto al dinero. Hay que tener en cuenta que la situación económica es la que es, pero yo creo que es más cuestión de prioridades que de dinero en sí mismo, porque hemos comprobado durante muchos años que el dinero para otras cosas sí que ha habido. Dinero para la Fórmula 1 habido, para la visita del Papa hubo, para la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha habido, para un aeropuerto peatonal ha habido. No, lo que es evidente es que hay una resistencia al concepto, una resistencia que viene de una visión muy conservadora de la sociedad que quiere basar esto en la solidaridad. Eso parece indiscutible, ¿no? Eso es, por eso Rajoy se le ha llenado la boca durante estos 4 años de cuando hablaba de dependencia utilizar muchísimo la palabra ayuda. A mí se me remueve el estómago cuando oigo esa palabra, porque la dependencia no es una ayuda, es un derecho. Además es un derecho subjetivo, establecido así legalmente, junto con las prestaciones de los parados, el sueldo de los funcionarios y la pensión de jubilación. Son los 4 derechos subjetivos que hay en este país. No, parece mentira. Además, una conquista como la sanidad pública, tú antes hacías ese paralelismo, la sanidad pública ya nadie se la cuestiona, bueno, algunos sí, pero nadie con 2 dedos de frente se la cuestiona, y la dependencia ha sido una enorme conquista, la ley de dependencia, que se ve claramente amenazada. Pues Aurelia Jerez, tienes aquí un altavoz, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada y cuando necesites cualquier cosa, acude a nosotros porque de verdad que nos interesa muchísimo seguir el asunto. Presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, muchísimas gracias, Aurelia. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando. Gracias por darnos voz. Radiocable.com. Claro, es que como dice Kake Rodríguez, cualquiera puede ser dependiente, cualquiera, podemos serlo, y cualquier familiar verse en la necesidad y en la entrega y en la generosidad que supone ayudar a un dependiente, ¿no? Verse en esa situación. Así que hay que concienciarse y reivindicar algo que es un derecho, una conquista enorme, y uno de los derechos es que una vez que se conquistan cuesta mucho quitarlos, pero ojo, hay gente muy interesada en hacerlo, muy interesada en eliminarlo como derecho. Así que hay que reclamar que las administraciones sean conscientes de el enorme avance que suponía y la debilidad en la que están dejando a decenas de personas por estos recortes tan intensos que se están viviendo entre los dependientes. Bueno, es uno de los asuntos sobre los que queríamos colocar el foco, aunque no esté la actualidad, aunque no esté en primera línea de actualidad, aunque no lo veamos en las portadas de los periódicos, pero es claramente algo que nos interesa en la cafetera, porque nos gusta que más allá del ruido de los grandes medios de comunicación, del ruido que generan, podamos llevar a primera plana asuntos que son enormemente importantes, como parece evidente. Bueno, os decía, en las portadas de los periódicos vemos esta visita también de Obama a la isla, profundamente transformadora, y algunos de los mensajes que nos llegan son muy significativos, muy interesantes también al hilo de esto. No nos dejemos engañar por la propaganda sobre lo que está pasando en Cuba. Cuba no necesita una apertura, necesita de quien lo está cerrando, que es el embargo de Estados Unidos, deje de cerrarlo. Pero no depende de ellos, no son ellos los que de pronto se han vuelto buenísimos y capitalistas, es el capitalismo el que le estaba ahogando. Y ahora el propio capitalismo precisa que no mueran, sino que estén casi muertos y que les necesiten como única tabla de salvación. Ese es el interés por el cual Obama visita La Habana estos días.
En la portada del periódico El Mundo, esa imagen de Barack Obama con Raúl Castro y las palabras de Raúl Castro: deme la lista de presos políticos para soltarlos. Se niega a reconocer a los disidentes encarcelados y reclama Guantánamo. Obama dice que el embargo va a acabar y que el destino del país lo van a decidir los propios cubanos y no Estados Unidos. Bueno, y en el capítulo de los pactos no lo podemos abandonar tampoco, también está en las portadas de los diarios con algún elemento sorpresivo. Dice el periódico El Mundo: Rivera urge a negociar a Rajoy para que no gobierne el populismo. Ayer habló Albert Rivera y dijo: ni elecciones ni populismo. Ni queremos que España sea Grecia, que repita elecciones cada 3 meses, ni tampoco queremos que el populismo, como en Grecia también, llegue al poder, y por tanto le pedimos al señor Rajoy responsabilidad. Responsabilidad, dijo. Y el periódico La Razón cree que Sánchez va a ofrecer a Iglesias fichar al ex-Gemad y a la jueza Rosell para su gobierno. El líder socialista intentará forzar su apoyo con la incorporación de independientes y la separación de Izquierda Unida y Compromís. Porque también Alberto Garzón dijo: es mejor que no se repita elecciones. Nosotros, desde luego, intentaremos todo lo posible porque no nos rendimos para evitar las elecciones anticipadas y un acuerdo desde la izquierda, pero insistimos, nuestros esfuerzos han quedado ya de manifiesto y hace falta que el Partido Socialista y Podemos se pongan de acuerdo o que pongan de relieve el desacuerdo. Pero hay otros equilibrios que se están jugando, otros partidos que se están jugando. El Partido Popular sigue insistiendo: Sánchez está buscando un gobierno de extrema izquierda, pero tiene una llave, tiene una oportunidad para hacer otra cosa. Señor Sánchez, en este afán de ser presidente del Gobierno, habiendo perdido las elecciones, está dispuesto a formar el gobierno más radical de la historia de España. Y nosotros creemos que eso no es bueno para nuestro país. Y Pablo Casado apoyó esa tesis de María Dolores de Cospedal también. Seguimos pensando que es la última opción y seguimos confiando en que pueda haber un acuerdo, sobre todo porque creo que a nosotros nos pagan para eso, para tejer acuerdos. Bueno, un acuerdo que cada vez se ve más lejos que nunca. Y Pedro Sánchez, ayer le escuchamos hablando de la reunión con Pablo Iglesias. ¿Cuándo se va a producir? Podemos insiste, se producirá en el mismo momento en el que el Partido Socialista la quiera de verdad. Solamente tiene que llamar, dijo ayer Pablo Echenique. Yo estaba delante cuando lo dijo porque fue entrevistado en Al Rojo Vivo y allí dijo: si solo tienen que llamarnos, en el momento en que quieran se sentará Pablo Iglesias, su agenda está libre y a disposición de Pedro Sánchez si así lo quiere. Lo que le estoy diciendo es que cuando yo me reúna con el señor Iglesias, de lo que vamos a hablar es de soluciones, no de sillones. Y desde luego lo que vamos a hacer es hablar de por qué ahora mismo hay un bloqueo institucional que a quien está perjudicando es a quien está sufriendo la desigualdad y las políticas de la derecha, y a la única persona que está beneficiando se llama Mariano Rajoy. Pues para no hablar de sillones, dice el periódico La Razón que le va a ofrecer al ex-Gemad y a la jueza Rosell 2 sillones para su gobierno, así que quizá lo que no quiere es ofrecerle sillones a Pablo Iglesias, pero que sillones se están negociando, eso parece indiscutible. Bueno, lo que sí que parece cierto, y aquí dejadme que os aporte alguna clave, sí que parece cierto que se están produciendo movimientos, que todo el mundo da ya por finiquitadas las conversaciones, que todo el mundo cree que estamos en la antesala de la convocatoria de unas nuevas elecciones, tanto que algunas informaciones apuntan a que Susana Díaz Calesi está dispuesta a llegar a desembarcar con los dragones en Madrid. Esto hoy ya lo apunta el periódico ABC en portada, venía siendo un rumor que se apuntaba en las últimas horas en algunos confidenciales y se iba extendiendo poco a poco por los mentideros, pero ya finalmente nos lo encontramos en la portada de todo un diario nacional. El periódico ABC dice: Susana Díaz va a disputar a Pedro Sánchez la Secretaría General del PSOE. Cree que ganará en el Congreso de mayo si le apoyan el 80% de los afiliados andaluces y el 25% del resto de las federaciones. Solo desistirá si el candidato socialista logra antes ser presidente del gobierno. Y digo, se introduce una anomalía en el escenario de los pactos, porque a partir de este momento Pedro Sánchez ya nota la presión que viene desde atrás. Y eso que dice DSP, hombre, Fernando, la comparación de Susana Díaz con Calesi, bueno, la Calesi del Partido Socialista, hay otras Calesis por España, hay otras Calesis, pero está bien, o sea, la cuestión es que va a intentar desembarcar con los dragones en el Partido Socialista y vamos a ver qué es lo que
que dice, yo la compararía más con Cersei, dice DSP. En fin, bueno, veremos a ver qué personaje le otorgamos a cada uno, qué protagonista le otorgamos, pero Desembarco del Rey está claro que se ve amenazado, no sabemos si vienen de un lado del muro o del otro, eso será el tiempo el que lo diga, pero el caso es que, ojo, es un movimiento enormemente de una gran intensidad que convulsiona al Partido Socialista. Ayer hervían todos los mentideros y había mucha inquietud dentro de la dirección del Partido Socialista, porque de pronto ellos creían que habían logrado un cierto pacto de calma, una cierta tranquilidad hasta la convocatoria de las elecciones, y pensaban incluso que Pedro Sánchez había conseguido ser el próximo candidato. No esperaban este movimiento de última hora de Susana Díaz. No está confirmado todavía oficialmente, simplemente pertenece un poco al ámbito de la rumorología, pero ya nos lo encontramos en la portada de un periódico, así que, en fin, parece que se va concretando esta información. Se introduce un nuevo elemento en esta situación de pactos, y esto algunos creen que augura nuevas cesiones por parte de Pedro Sánchez, que por primera vez empieza a verse verdaderamente amenazado internamente. Pero ojo, no puede ceder muchas cosas, porque todo lo que ceda tendrá que ser ratificado por el Comité Federal, internamente en el PSOE, donde Susana Díaz tiene mucho peso y donde ya ha dado un paso. Así que, en fin, a ver qué es lo que... Vais a permitir que... Estas son unas imágenes que están llegando de última hora. Es una imagen de Euronews, unas imágenes que se han producido esta mañana. Imágenes que se producían esta mañana cuando, sabéis, se daba cuenta de 2 explosiones consecutivas en el aeropuerto de Bruselas, que ha obligado a cerrar el aeropuerto, a desalojarlo, de cuya procedencia todavía no hay noticias, pero que tiene la atención del mundo puesto, y son imágenes que estamos observando en este momento en directo, y por eso quería conectar para describiros una situación de un aeropuerto devastado por la explosión, con toda la fachada principal destruida por la explosión. Hay presencia de ambulancias, hay policía, hay miembros del ejército también, se ve entre los pasillos del aeropuerto. En el momento que se produjo la explosión, la gente salía corriendo. Son las imágenes que están repitiendo algunos medios de comunicación. Y como os digo, no hay informaciones todavía contrastadas sobre la autoría, y sé que es un elemento un poco, en fin, confuso para abordarlo así en directo en el programa, pero yo sé que hay una demanda porque las noticias que se vayan conociendo de última hora las vayamos comentando aquí, pero paralelamente, mientras no estén contrastadas, pues no tiene mucho sentido, más allá de las imágenes, que no hay ninguna interpretación posible. Vemos a mucha gente saliendo del aeropuerto, siendo desalojada, y miembros del ejército, de la policía, ambulancias, asistiendo a algunas personas. La BBC daba una cifra de posibles heridos, contabilizados hasta el momento en torno a 20 personas, pero como os digo, todo tan prioritario, tan cogido por las informaciones de última hora, que no merece mucho la pena profundizar, porque hasta que no se vayan confirmando. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, si os parece, vamos a entrar en un terreno con algo más de sosiego, con informaciones más allá de la que generan los medios de comunicación, como os digo, siempre precipitados, siempre también acusando el ruido que se produce en el exterior. Por eso hay 2 agendas: uno, la agenda setting, la que marcan los propios medios de comunicación, y después hay otra agenda, la que conocemos como la agenda de la cafetera, y ahí sí habita el sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y yo quería, dentro de esta tranquilidad, hilando un poco con la entrevista que hemos tenido hoy, a mí lo que me ha sorprendido muchísimo ha sido que lo que habéis comentado, que es que el 92% de las cuidadoras son dependientes. Y esto lo quiero hilar con un comentario que nos ha enviado Ara Levántate y Piensa, que decías: hasta me he emocionado al ver el hashtag de hoy. Gracias, soy cuidadora, convivo con ella. Y me parecía bastante relevante y sobre todo por solidarizarnos un poco con los oyentes y por conocer también un poco la situación que vosotros vivís, que al final de esto también forma parte de la agenda ciudadana, ¿no? Por su parte, Beatriz Ora nos decías: esto se tiene que saber por los que quedan en el olvido. Y nos adviertes, y es que la verdad que tienes razón, a lo que se refería Beatriz es a la noticia del diario.es de cómo un hombre se suicida en Valencia cuando iban a desahuciarle. Según informa este medio, sucedió cuando una comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio por impago del alquiler acudió a ejecutarlo en su domicilio. Y queríamos reseñarlo porque son tragedias que por desgracia pasan y no deberíamos olvidarlo, ¿no? Charo Chamizo, por su parte, nos dice, nos recuerda algo que no ocupa portadas y seguramente debería, porque en su momento sí que las ocupó, ¿no? Y es el titular de que la Audiencia de Madrid archiva definitivamente la querella contra Tania Sánchez. Y Charo Chamizo nos advierte, con cierta ironía, entiendo, y dice: seguro que todos los diarios abren con eso. Como hemos visto, no ha ocupado las portadas que en su momento sí ocupó este tema, ¿no? Además, también estamos viendo que el tema de refugiados de momento sigue en la agenda setting, pero digamos que esperemos que no se difumine, ¿no? Y Spice Carmelus hace referencia con esto, ¿no? Nos envías un tuit de Alberto Sicilia, este periodista que está allí, y dice: estamos viendo cómo guardacostas turcos intentan hundir barcos de refugiados y como premio le damos 6.000 millones de euros a Erdogan. Este era un tuit de, como decíamos, de Alberto Sicilia, nos lo enlazabas tú, Spice Carmelus, y me parece muy relevante porque es un tema, el tema de los refugiados, que parece que es un tema en el que estamos bastante concienciados, pero eso mismo, creo que forma parte de la agenda ciudadana y esperemos que siga ocupando la agenda setting y que no nos olvidemos de ello, porque la verdad es que es un tema bastante trágico. Y sobre este mismo tema, para cerrar, quería hacer referencia a una noticia que además nos habéis enviado este fin de semana a varias personas, y es una noticia del País que decía: 20 países ya ofrecen funcionarios para aplicar las expulsiones de refugiados, y España se encuentra entre los socios que han ofrecido personal. Terminamos con este tema, que esperemos, como digo y como insisto, ocupe la agenda ciudadana y siga ocupando, por favor, la agenda setting, que son los grandes medios. Para hacer la cafetera de Radiocable hemos tenido que convencer a mucha gente. A Iñaki Gabilondo. Me hace mucha ilusión este experimento que tú has iniciado hace unos días, en el cual yo voy a procurar aprender muchísimo. A Antonio García Ferreras. Para Radiocable, siempre listo y dispuesto, y en alerta. A Ana Pastor. Siempre para la cafetera y sobre todo para Fernando Berlín, aquí estamos. A Jordi Évole. Muchas gracias, Fernando, un abrazo grande. Por suerte sé que estamos muy bien acompañados. A algunos como Pedro J. Ramírez porque tienen más tiempo libre. Lo sorprendente tal vez no sea que yo haya dejado ayer o el domingo vaya a dejar de ser director del Mundo, sino que haya aguantado 25 años o que me hayan aguantado durante 25 años. A otros como el Gran Wyoming, a pesar de sus resistencias. Primero, no estoy cualificado. Segundo, no tengo vocación de servicio. Tercero, tengo una banda de rock and roll que es lo que más satisfacción me da. Y todavía te preguntas, ¿por qué escuchar la cafetera? The girl who you took to the senior
her prom. Went to freshen up, but then she There's nobody out there I've tried to live for the moment. We're living our life straight out of a book, and we know that none of that matters. It's you. Enrique Quesada nos envía un contacto de cita, una compañera suya que está precisamente en un avión bloqueado ahora mismo en el aeropuerto de Bruselas, y estamos intentando contactar a Enrique, pero las comunicaciones parecen interrumpidas en este momento. Imagino que forma parte del protocolo. Desde luego nosotros desde aquí no estamos consiguiendo contactar, pero si conseguimos a lo largo del programa, pues hablaremos con ella, que se encuentra en el aeropuerto, pero nos dice Enrique que está bien, está dentro de un avión y simplemente no pueden salir del mismo, todavía no se lo permiten. Bien, dejadme que continuemos con las otras portadas de los otros medios, los digitales. Siempre había una reclamación en este programa, nos pedíais, poned el foco sobre los medios de comunicación digitales, porque en ellos encontramos muchas veces una derivada de la actualidad interesante, una mirada diferente sobre la actualidad. Dice lamarea.com, una reforma laboral inspirada en la del Partido Popular desata la indignación en Francia. La reforma laboral incluye la supresión de facto del límite de 35 horas de trabajo semanales y los despidos por razones económicas, entre otras medidas. La indignación se ha extendido especialmente entre los estudiantes. Noticia de la que no habíamos tenido ninguna información en los grandes medios españoles. Es una cosa, ¿por qué será, no? Situación en el Partido Popular, dice Infolibre. El PP incrementa la presión sobre los imputados valencianos para que renuncien a sus actas. La Dirección Nacional del partido, presidido por Rajoy, desvincula esta estrategia de la exalcaldesa Rita Barberá, aunque la opinión más extendida es que sería bueno para la formación que dejase ya el escaño. Dice Infolibre, que también añade: el Partido Comunista Andaluz, donde milita Garzón, propone retirar a Izquierda Unida las competencias electorales que le cedió en 1992. El PC no tiene ahora la capacidad de decidir soberanamente con quién se presenta a las elecciones y cómo gestiona su presencia institucional, dice en Infolibre también. ¿Qué sucede en Brasil? El país sudamericano atraviesa una crisis política sin precedentes, pero detrás de la escalada de corrupción que salpica al gobierno y al expresidente Lula subyacen otros problemas de orden político, jueces en entredicho, líderes opositores enfurecidos o medios de comunicación extremadamente partidistas. Perdón, esto lo cuenta Infolibre, que además tenemos que hacer un apunte en esa misma dirección, a ver si encuentro el correo electrónico, porque ayer un oyente de este programa me enviaba un correo muy ilustrativo y que quiero que pasemos a comentar unos segundos. Why can't we get along? There's nobody out there I've tried to pick up the pieces and living my life straight out of a book makes me know you're all that could matter. Música Gatuna nos enviaba un correo electrónico, un email, y nos decía: habéis tocado el tema de Lula y Brasil. Dice, pero tiene una perspectiva diferente de la que habéis informado. Dice, Lula, y por eso quiero leerlo, porque me parece muy relevante, es alguien que está viviendo allí, y le he pedido, a ver si se te ocurren nombres que nos puedan dar una visión muy acreditada sobre el asunto, que tenga reforzado con muchos datos. Nos interesaría entrevistarle y hacer un espacio para observarlo desde esta perspectiva, porque ya lo sabéis que lo hemos intentado con la perspectiva de un experto español que vive aquí en España, pero un experto en Latinoamérica, un catedrático, en fin, que tiene mucha información sobre el asunto, un experto del Real Instituto Elcano, ya probamos aquí la semana pasada, pero nos dice una perspectiva diferente, Música Gatuna. Dice, mira, Lula está siendo investigado desde hace 2 años y no le encuentran nada. Dice, es como lo que estáis viviendo en España con Monedero, pero multiplicado por 500. Dice, y una de las personas que está en la comisión de investigación es Maluf. Dice que es un tipo, dice, a su lado Bárcenas parece Caperucita Roja. Dice, la última de Maluf ha sido directamente con la justicia francesa por evasión de 1,8 millones de euros. Dice, luego hay otro de los que están asediando a
a Lula, Eduardo Cuna. Dice que tiene una colección de coches de mayor tamaño, de coches de lujo que la del hijo de Pujol. Dice, y aquí quien está pringado es a Ezio Neves, un antipetista redomado. Dice que le encontraron con un helicóptero en su mansión con 2 toneladas de cocaína. Dice, también han dicho que Lula tiene una casa en la playa, y la mansión de la casa en la playa con playa particular y toda la pesca, que no es de Lula, sino del dueño del periódico y de Televisión O Globo. En fin, bueno, nos da una serie de datos que son muy interesantes, porque lo que sí que describe es que allí, en Brasil, hay 2 formas de observar la actualidad, como muchas veces nos encontramos aquí, que sin embargo lo que llega a los medios de comunicación, como nos ha pasado a nosotros mismos, es una sola versión, ¿no? Así que, en fin, le he pedido a ver si nos puede aproximar a alguna persona que nos pueda dar esa visión, y nosotros lo enfocaremos desde esa perspectiva también aquí en el programa. Bueno, otras portadas de los digitales. El diario.es: un muerto, varios heridos en 2 explosiones en el aeropuerto de Bruselas. Esa noticia de la que os estamos dando cuenta, todavía con informaciones muy confusas sobre lo que está ocurriendo allí. Dice, las explosiones se han registrado minutos después de las 8 de la mañana en la terminal de pasajeros del aeropuerto, causando importantes daños materiales. El tráfico aéreo ha sido interrumpido. La misma información que lleva Público a su portada: decenas de muertos tras una doble explosión en el aeropuerto de Bruselas. Dice Público.es, dice, aunque las primeras imágenes, la primera información habla de al menos un fallecido, por lo menos esa es la información confirmada, pero como os digo, se está produciendo un goteo de noticias incesantes sobre lo que ocurre, y no todas contrastadas, así que me permitiréis que esperemos, casi es conveniente que tengamos una información más lenta, pero más concisa sobre lo que ocurrió. También dice Público, la jueza argentina pide interrogar en España a destacados franquistas. La magistrada María Servini quiere tomar declaración a 18 altos cargos del franquismo, entre ellos a Martín Villa, a Vile el Niño y a Utrera Molino. Y también Villarejo aborta la maniobra de Interior para sancionarle por el caso de Ignacio González, dice Público.es. Y en el Confidencial.com, que también lleva a su portada esta información sobre las explosiones en el aeropuerto de Bruselas, dice, la CNMC da la patada a seguir a la economía colaborativa para calmar el cisma interno, dice el Confidencial.com. Bueno, vamos a seguir un rato más en directo, porque, como os digo, las informaciones que nos llegan desde Bruselas son muy inquietantes, y uno de los compromisos de este programa consistía en, cuando sucedieran estas cosas, intentar mantener el sosiego, intentar mantener una información lo más fluida pero lo más precisa posible, y que nadie se quedase solo. Así que en los próximos minutos vamos a seguir. Me vais a permitir que apoyemos esto con música para que podamos tranquilamente y reposadamente observar las informaciones que van llegando, ordenarlas, y vamos a ir poquito a poco desmenuzando estas informaciones que se están produciendo en Bruselas, pero, como digo, haciéndonos eco de aquellas que realmente tengan algún fundamento, que esté dando algunos medios de comunicación con la solvencia, la difícil solvencia a la que obliga incluso un momento como este. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. It's me. Why can't we get along? All the lonely people whisper poetry for the moon, drowning all our apathy with prophecies of doom. The trail is nearly over and the road is getting thin. Murmurs of the vultures in the silence of their spin. Moments of delusion on a melancholic haze,
shoveling our ashes to the sound of love and rage. Ritalin and Valium are melting in your mouth. Questioning is everything but what it's all about. Vultures hanging over as the sun eats up your eyes, flying over hilltops while darkness fills the skies. Wash your mouth with gasoline and shave with broken glass. Marry me and bury me, I'll live in my best dress. Tortured by the vulture with patience in his eyes, silent praying demons with your ashes in their minds. I'm running out of tears while the clouds block the sun, and all the lonely people whisper poetry for them. Las informaciones son muy confusas hasta ahora, pero la BBC en su cuenta de Twitter, no así en la página web, habla de otra nueva explosión o por lo menos una importante cantidad de humo en algunas estaciones de metro allí en Bruselas. Así que estamos observando una sucesión de informaciones, pero no todas contrastadas, no todas confirmadas, aunque algunos medios de comunicación internacionales sí están dando informaciones con algo más de precisión sobre el asunto. Lo dice la BBC, una explosión en la estación central de Bruselas, de metro, dice, y cierra las instituciones europeas, informa la BBC en este momento en directo a través de su cuenta de internet y también a través de su página web. Pero como digo, son informaciones todavía imprecisas, todavía no totalmente contrastadas, más allá de una sucesión de imágenes que vemos que se están publicando en Twitter y muy difíciles de contrastar a tiempo real, además, mientras lo vamos escuchando. Por eso algunas personas, como tenemos la costumbre de estar 60 minutos emitiendo este programa, algunas personas ya, en fin, tienen su agenda, sus propios compromisos, y nos dicen algunos oyentes se van desconectando, pero de momento vamos a mantener la emisión con algo de música. Vamos escuchando música para aquellos que queráis permanecer con nosotros mientras tanto, y aquellas informaciones que vayamos conociendo iremos dando cuenta a través de esta misma emisión. Pero mientras tanto os dejamos con algo de compañía, con algo de música. El chat sigue abierto, los mensajes, el 627-002-002 en WhatsApp sigue abierto, la cuenta de Twitter, seguimos conectados todavía a esta hora. Son las 9:35 de la mañana y estás escuchando La Cafetera y sigue aquí con nosotros. Why can't we get along? There's nobody out there. I've tried to pick up the pieces and living my life straight out of a book makes me know you're all that could matter. It's you, it's me. Why can't we live how we want it to be? It's you, it's me. Used to live life's symmetry. It's you, it's me. I need a loan sometimes, and I know that I'll meet you half there. And if I raise my mind, I'll fix all the clouds in my stare. I need a loan sometimes, try to fix all the things I don't share. So say you're gonna be there. It's you, it's me. We're living how we want it to be.
It's you, it's me. We're living in such symmetry. It's you, it's me. We're living how we want it to be. And I can never be alone, and you can never be alone. It's all the ways I wanted to see you. I can never be alone, and you can never be alone. It's all the ways I wanted to be you too. It's me. Why can't we get along? We had a lunch date. You were a little late. In fact, you didn't even show. And I was an idiot. And I sat and I waited for you. I sat and waited, and now I know. Love, and disappointment that go hand in hand. And love and disappointment that go hand in hand. And disappointment that go hand in hand, and hand in hand. And it's not easy to fall in love. It's not easy, it's not fair. It's not easy. Enrique Quesada me dice que sigue en contacto. Es que, Enrique, seguimos intentando contactar con tu compañera y no parece posible. No parece que las comunicaciones sean posibles en este momento, pero nos dice Enrique Quesada que los mensajes sí funcionan. Dice que, sabéis que está su compañera en un avión en el aeropuerto de Bruselas, que no están recibiendo ninguna llamada en los últimos 40 minutos, que no tienen información allí, que solo están esperando, nadie les está proporcionando información, que lo único que les han comunicado es que seguramente les evacúen del avión en unos minutos, pero no saben exactamente a dónde, y que no vuelven a volar. Dice Enrique, da la sensación de que es una señal de que no esperan que haya más explosiones en el aeropuerto, y eso parece, aunque como os digo, algunos medios de comunicación, la BBC en un breaking news está informando de unas explosiones cerca de las instituciones europeas, en la estación principal de metro. El ejército está en la calle, vemos a la policía en la calle, las imágenes se van sucediendo y hay algunas imágenes cuya procedencia pues no es conocida todavía, del interior de las estaciones, con los propios pasajeros siendo desalojados, pero en todo caso sí parece que esas explosiones parecen confirmadas, tanto las del metro como del aeropuerto. Dice Mikel Ayestarán, dice, claro, aeropuerto, metro, dice, todo indica que es una nueva operación de yihad urbana como la que tuvo lugar en París. Mikel Ayestarán, sabéis que es un corresponsal muy experimentado en esto, es un periodista de Oriente Medio, freelance, que cubre este tipo de informaciones. Hay un teléfono de emergencia de exteriores para españoles, es el 322, bueno, lo voy a retuitear para que lo tengáis porque tiene más sentido que darlo en antena, pero 322 509 8746 en todo caso. Bueno, escuchas La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás sola. In fact, you didn't even show. And I was an idiot.
I sat and waited for you. I sat and waited, and now I know. Love and disappointment, they go hand in hand. And love and disappointment, they go hand in hand. And love and disappointment, they go hand in hand, and hand in hand. And it's not easy to fall in love. It's not easy, it's not fair. Mientras tanto tenemos un número de teléfono, lo sabéis, con un WhatsApp donde podéis dejar notas de audio. 627-002-002, 627-002-002. Hay un mensaje que acaba de llegar, ahora lo vamos a escuchar, sin saber, desde luego porque en absoluto sabemos la procedencia, no hay ninguna reivindicación en este momento y el tiempo lo dirá, y además las prisas y la precipitación no suele ser buena consejera en momentos como este, pero fijaos que sí hay una consecuencia directa. Sí hay una consecuencia directa, son varias explosiones concatenadas en diferentes escenarios, en fin, parece que no hay muchas dudas sobre lo que puede suponer, pero sobre todo esto va a tener un efecto demoledor sobre los miles de personas que se encuentran esperando en las fronteras europeas, miles de personas procedentes de Siria. Y esto de nuevo, una vez más, contribuye al miedo, contribuye a la desconfianza sobre el diferente, sobre el distinto. Y esto es muy grave, esto es terrible, porque más allá de otras consecuencias, otras lecturas, más allá de otros choques, otros enfrentamientos culturales que es evidente que se produce y que este planeta observa, pero nos encontramos con que en una situación de extremada emergencia para miles de personas, de extremada emergencia, los prejuicios, las ideas preconcebidas van a ir ganando protagonismo, y esto es terrible, ¿no? Esto es un efecto muy preocupante. Y uno de vosotros, uno de los oyentes, nos lo hacía llegar con estas otras palabras. Me pregunto sinceramente si ese ataque no responderá al pacto entre la Unión Europea y Erdogan para retener a los refugiados. No estoy seguro. Habrá que esperar a ver quién reivindica el ataque. Posiblemente sea el Estado Islámico, pero la duda sigue ahí. No, sea quien sea, lo que sí que tienes mucha razón, más allá de que pueda tener como fundamento, como causa inicial el pacto, que eso difícilmente lo vamos a saber, mucho menos ahora mismo, pero lo que sí que es verdad, y eso es indiscutible, es que va a tener consecuencias sobre miles de vidas, miles de personas, miles de familias que esperan en las fronteras, miles de refugiados que tratan de llegar. Y hay que imaginar qué retrato van a hacer de lo que está ocurriendo en todos estos países de Europa del Este que se han opuesto de forma tan radical, tan extremista, tan xenófoba a la entrada de los inmigrantes y a la solidaridad con estas familias, ¿no? Y en ese sentido son unas consecuencias que es indiscutible que vamos a ver, ¿no? En fin, sabéis, han evacuado el aeropuerto de Bruselas tras estas dos explosiones. Todavía no se conoce el origen de las mismas. El aeropuerto ha sido cerrado, los vuelos se han cancelado. Hay gente en los aviones a los que todavía no se le permite saber. Hay muy pocas informaciones, algunas cruzadas, sobre otras posibles explosiones en el metro. Algunos medios de comunicación muy solventes como la BBC ya las dan por hecho a través de sus cuentas de Twitter, de Internet, con algunas imágenes de las estaciones de metro invadidas por el humo. El ejército está desplegado, eso sí se ve claramente en las imágenes de televisión que ofrecen Sky News y Euronews. Encontramos al ejército, la policía, ambulancias. Hay muy poquita precisión sobre el número de posibles heridos o posibles víctimas, pero sí apuntan a que pueden ser numerosas.
Así que, bueno, aquí estamos, estás escuchando La Cafetera, lo escuchamos estamos haciéndonos eco, intentando recibir esas informaciones con toda la calma posible y con todo el sosiego posible en este espacio de encuentro, de conversación que es este programa. Tenéis unos mecanismos de comunicación para poder hablar, para poder establecer conversaciones. Nosotros los estamos observando, las estamos leyendo, estamos participando de las mismas, tanto en el chat como en Twitter, así que utilizadlos. Y como dice Mamen, dice, parece que todo lo que pasa no va con nosotros. Dice, hay que estar muy atentos a todos estos giros, a toda la forma de justificación de la violencia que nos vamos a encontrar desde muy diferentes perspectivas, pero que desde luego va a tener consecuencias para la vida de las personas, y una de las consecuencias más fáciles de prever, más terribles, va a ser para esas personas que se encuentran aguardando en las fronteras. Escuchas La Cafetera, sigue con nosotros, sigue en el chat, sigue en Twitter, tienes también el WhatsApp del programa para dejar tus mensajes de voz, y mantengámonos unidos en momentos tan intensos, Hay mucha gente sola en este momento, así que hagamos que este programa sea un espacio de compañía para todos ellos. Y mientras vayamos recibiendo informaciones, les iremos dando a conocer también a través de este canal, La Cafetera. And disappointment that go hand in hand. And disappointment that go hand in hand, and hand in hand. And it's not easy to fall in love. It's not easy, it's not fair. And it's not easy to fall in love when you don't really care. And disappointment that go hand in hand. Y siguen llegando algunos mensajes muy interesantes, mensajes que nos vais dejando en el programa, en el WhatsApp del programa, mensajes de audio. Hay muchos expatriados, además, mucha gente que sabéis que conecta con su país a través de este programa y que en este momento están inquietos. Desde España os decimos que aquí las informaciones que llegan solamente llegan a través de los medios de comunicación internacionales. Son informaciones más bien confusas, que hablan de unas explosiones en el aeropuerto de Bruselas, y algunas en últimas informaciones apuntan también en alguna estación de metro, pero aquí en España os podéis imaginar, yo sé que hay gente que nos escucha desde Australia, desde los Estados Unidos. Aquí en España simplemente son informaciones que llegan a través de los medios de comunicación, y no tenemos mucha información más allá de la que están publicando esos grandes medios de comunicación, la BBC, pero en todo caso, mucha calma, mucho sosiego. Tenéis aquí un punto de encuentro, un punto de comunicación, y podéis utilizarlo para lo que necesitéis en este momento, para dar a conocer vuestra situación, vuestras inquietudes, para extender este abrazo de proximidad que representa en buena medida también este programa. Y nos van llegando algunos mensajes muy interesantes también al WhatsApp del programa, de gente que está en diferentes ciudades donde observan movimientos de seguridad relacionados con los acontecimientos que están ocurriendo. Hola Resistencia, el domingo salimos yo y unos compañeros de la Universidad del aeropuerto de Bruselas hacia aquí. Vimos que en toda la ciudad había militares por todas partes, y en el aeropuerto con metralleta en mano, y aún así la política de seguridad no se consigue aumentando los efectivos en tierra, por lo que parece. Saludos. Dice Enrique Quesada que
cita esta compañera suya que se encuentra en un avión precisamente en el aeropuerto de Bruselas. Hace unos minutos les habían informado de que seguramente los iban a evacuar del avión, no sabían a dónde. Ahora parece que sí, que les están evacuando, que no les permiten ni siquiera llevarse el equipaje de mano, les van sacando de los aviones. La gente que está en los aeropuertos en este momento, algunos españoles que se encuentran en el aeropuerto de Bruselas, en el interior de los aviones. No ha habido nuevos sucesos, no ha habido nuevos acontecimientos y parece que se está siguiendo algún tipo de protocolo para abandonar el aeropuerto de una forma ordenada, sin el equipaje de mano, como nos dice Enrique Quesada, a través de los mensajes que está consiguiendo comunicar con ella y la información que le van avanzando. En fin, sabéis que una de las primeras derivadas, decíamos, va a estar relacionada con la perspectiva desde la que se va a observar el asunto de los refugiados, ¿no? Así que van a encontrar, sin ninguna duda, una nueva razón para sostener esta política tan extremista que se está produciendo con los refugiados, con miles de familias que se encuentran en las fronteras de la Unión Europea, en barrizales, con fríos invernales, acompañados por niños, familias enteras, en unas imágenes dramáticas. Sabéis este último acuerdo que ha alcanzado la Unión Europea con Turquía para impedir que sigan llegando a las fronteras europeas y nos encontramos con un acuerdo terrible, xenófobo. Así que con noticias, con acontecimientos como el que estamos conociendo a esta hora en Bruselas, lo único que abarcamos a imaginar es que no contribuye en nada positivo a esta situación tan extrema que están viviendo esas familias, puesto que va a servir de justificación para los miedos, los prejuicios. Y esto, en fin, nos rompe el corazón porque de nuevo la seguridad de los europeos, de los bienpensantes, nos encontramos con una suerte de sucesión de excusas para recortar derechos civiles, para impedir la llegada de gente que está buscando refugio, que vienen precisamente huyendo de las bombas de Siria y se encuentran con una Europa timorata, temerosa, incapaz de abrazar a aquellos que están sufriendo, tantos como los propios europeos en estos momentos, ¿no? En fin, bueno, nos dice Alicia, cerrado, según el The Guardian, cerrados el metro, el aeropuerto, parece que también van a cerrar los museos, eso está informando The Guardian en este momento, así que sigues aquí escuchando La Cafetera y tenéis un espacio de comunicación, un espacio para permanecer juntos, para permanecer hablando sobre este asunto, sobre lo que necesitéis, y un espacio de comunicación también para todas aquellas personas que se encuentran fuera del país en este momento y que encuentran una comunicación, una conexión con España y con las informaciones que vamos recibiendo, que como sabéis se producen por cuentagota, especialmente las que están más confirmadas, puesto que vemos muchas informaciones que se cruzan, muchas fotografías de procedencia no confirmada que se cruzan en las redes sociales y de las que por el momento no vamos a hacernos eco, no tiene sentido más allá de cuando se vaya. Pero si alguno de vosotros necesitáis un espacio para estar, para permanecer, para dialogar, sabéis que tenéis este programa y aquí vamos a seguir conectados en la medida que vayamos recibiendo más informaciones. Tenemos música, tenemos compañía, tenemos amigos, tenemos una gran familia y en eso consiste La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. And disappointment that go hand in hand. And love and disappointment that go hand in hand. Love and disappointment that go hand in hand, and hand in hand. And it's not easy to fall in love. It's not easy, it's not fair. And it's not easy to fall in love when
you don't really care. And love and disappointment, they go hand in hand. And love and disappointment, they go hand in hand. And love and disappointment, they go hand in hand. And hand in hand. We stayed out much too late last night, and I felt worse when I got home than when I left. And now I'm trying to remember why I worked so hard to forget. Love and disappointment, they go hand in hand. Love and disappointment, they go hand in hand. And disappointment, that go hand in hand, and hand in hand. We've been through this before, it seems, and we're coming back to it. Buenos días, Fernando. Buenos días, resistentes. Yo estaba pensando, ¿para qué se ha estado sacrificando tanta libertad y tanta privacidad en pro de una seguridad que después falla? Esto ha sido algo que se ha producido, le leía a Miquel Ayestarán, que se ha producido precisamente después de capturar al cerebro de los atentados de París, justo ahora. Y entonces es como decir, bueno, ¿y dónde estaba toda esa seguridad que nos prometieron a cambio de sacrificar nuestra libertad? Es algo bastante interesante. No, me parece una reflexión profundamente acertada, ¿no? En efecto, nos encontramos con que una y otra vez se justifican nuevos recortes, se justifican nuevos pasos atrás de los derechos civiles y, sin embargo, nos encontramos con que la seguridad no termina de mejorar, ¿no? Y tienes razón, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Aeropuertos tomados en situación de máxima emergencia. Hay que recordar que Bruselas precisamente se acaba de producir esa gran operación en la que se ha detenido al cerebro de los atentados de París. Y fíjate, en situación de máxima alerta, con la policía desplegada, con un supercontrol, es el corazón de las instituciones europeas y una ciudad evidentemente tomada por la seguridad. Y fíjate qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que se produzca una sucesión de explosiones en una ciudad tan vigilada, y eso nos da que pensar, ¿no? Es que la seguridad total, de verdad, ¿alguien cree que es posible? Eso no significa que no haya que renunciar a la seguridad, pero tiene que haber un equilibrio entre los derechos civiles y la garantía de seguridad, ¿no? Para que, en fin, la gente pueda llevar una vida tranquila y cómoda, como corresponde a un país desarrollado. Pero, ¿de verdad estamos garantizando ese equilibrio? ¿De verdad lo estamos observando? You next to me, watching the wind lift
soy Kake Rodríguez. Tengo a mi hijo pendiente en Alemania de poder salir de vuelo para Madrid. De momento no saben ni si van a salir vuelos. Claro, es que además, efectivamente, me dice María, dice, estamos en plena Semana Santa con un montón de vuelos ocupados por gente que iba a volver a su casa, a su país, y esto altera necesariamente todo el espacio aéreo europeo y veremos a ver incomodidades y molestias propias también de los cortes, pero veremos a ver. Me alegra saber en todo caso, Kake, que tu hijo está bien en este momento y en fin, y nos alegra y sabemos que hay una gran incertidumbre entre algunas personas, algunos familiares que se encuentran con en fin, amigos, compañeros en Bruselas y que no han conseguido comunicar. Es verdad, las comunicaciones en este momento funcionan con mucha dificultad, funcionan los mensajes, pero no están funcionando las líneas telefónicas en muchos espacios, porque nosotros estamos tratando la comunicación aquí con varias personas que viven en Bruselas y no conseguimos contactar porque lo que vemos es que hay un bloqueo de las líneas absoluto en algunos lugares, ¿no? Así que suponemos que esto forma parte del protocolo de seguridad y en fin. Pero bueno, estás escuchando La Cafetera, hay una conversación muy interesante además en el chat, donde la gente se está manifestando un gran cariño, un gran apoyo y nos gusta mucho este clima, este sosiego, esta calma que, en fin, que los propios oyentes de La Cafetera generan. Así que seguimos aquí y en los próximos minutos, con tranquilidad, con calma, en la medida que vayamos teniendo esas informaciones, las vamos contando aquí en antena. Buenos días, Resistencia. Nos pasamos la vida renunciando a la libertad para tener más seguridad. Una seguridad que se nos escapa de entre los dedos como el agua. Porque el que quiere ser malo, entre comillas, va a seguir siéndolo. Y gracias a nosotros, a nuestro miedo, va a poder serlo mucho mejor. El presidente Kennedy, en el mes de junio del año 63, tuvo la inmensa valentía de declarar ante la Universidad Internacional de Washington. Dicen que la paz no es posible. Me dicen que el desarme no puedo hacerlo. A partir de ahora voy a hacer un desarme progresivo. Esto era en el mes de junio. Ya saben ustedes lo que le pasó en el mes de noviembre. Cómo le pasó a su hermano, Roberto. Cómo le pasó a Martin Luther King. Cómo le pasó a Gandhi. Cómo le pasó a Isaac Rabin. Alguien me decía, qué momento tan apropiado, Fernando, para recuperar ese audio de Eduardo Galeano cuando decía, el mundo está patas arriba. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Nos dice, me estaba diciendo María, dice, hay un mensaje de Alicia con un link. Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, acaba de achacar el atentado, las explosiones a un atentado terrorista de Daesh. Estas explosiones en el aeropuerto de Bruselas, parece que lo ha dicho en una entrevista en la cadena COPE, ha dicho estar conmocionado tras conocer la noticia. Dice, según la información, parece que por lo menos hay una persona fallecida como consecuencia de las explosiones, y Margallo ha destacado la nueva forma de estos terroristas. Ha dicho, es un fenómeno de extraordinaria gravedad, extraordinariamente serio, en alusión al terrorismo yihadista. Pero, en fin, como os digo, todavía hay informaciones demasiado precipitadas, demasiado poco rigurosas, pero bueno, son las palabras del ministro en funciones de Asuntos Exteriores, García Margallo, que atribuye a un atentado terrorista cometido por Daesh estas explosiones en el aeropuerto de Bruselas. Want you next to me.
watching the winds lift through the trees. When there's no room for arguing, just a moment in time. You and me. Feels like we're falling apart, like we've forgotten who we are. The things we've promised have been broken, and all of these feelings left unspoken. I've grown tired of this game. It's always the same. Something's really got to change. I can't stand when we're this way. I just want you next to me, watching the wind lift through the trees. Where there's no room for arguing, just a moment in time. You and me. You and me. I just want you next to me, watching the wind lift through the trees. Where there's no room for arguing, just a moment in time. You and me. And me. I was proud and I was standing. I was lost in a crowd. But now this room is abandoned. Everybody keep on fading out. I was strong like a lion. I was firm and devout. Now my history is dying. Everybody keep. Bueno, seguimos muy atentos a esas informaciones y en este momento donde se cruzan tantos datos tan confusos, pero sí hay algunas cosas sobre las que merece la pena detenerse, sobre las que merece la pena reflexionar, y necesitamos voces acreditadas, alguien que comparta la misma filosofía de vida que tenemos nosotros. Federico Mayor, Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada en un momento tan inquietante. Nada. Pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran bloqueadas en el aeropuerto de Bruselas, en otros aeropuertos del mundo, y con mucho desasosiego de qué mundo tan complejo estamos fabricando en realidad, ¿no? ¿En qué mundo tan complejo estamos viviendo? Bueno, pero esto, por eso creo que es muy buena la palabra que acabas de utilizar. Lo que tenemos que hacer es reflexionar. Ante la barbarie lo que hay que hacer es serenidad, pero a continuación
hay que reflexionar y buscar las raíces de todo eso. Es decir, que ahora parece, qué mundo nos ha tocado vivir. En el momento en que en los años 80 se cambian los principios éticos, los principios democráticos, se cambian por las leyes del mercado, en el momento en que se margina a las Naciones Unidas y se las sustituye por estos ridículos grupos plutocráticos, el G7, el G8, el G9, en ese mismo momento tienes que pensar que se estaban ya empezando a producir las raíces de todo lo que ahora estamos viviendo. En el momento en que se invade Irak sin ninguna justificación y hay miles y miles de muertos y de mutilados y de desplazados, en aquel mismo momento se están favoreciendo acciones y confusiones de esta naturaleza. En el momento en que se aborda el tema de los conflictos de Siria y antes de lo de Libia y antes el dar un seguimiento correcto a la primavera árabe, en el momento en que hemos, y es verdad, hemos renunciado a nuestros principios, hemos olvidado que en el caso de Europa hay una magnífica carta de derechos fundamentales. Todo eso, pues mira, Fernando, lleva ahora a esta situación. Es decir, hay que reconocer que lo que hay que hacer ahora es reflexionar con mucha serenidad. Y lo que hay que hacer después de reflexionar con serenidad es tomar decisiones cara al futuro. Oye, que no puede ser que sigamos viendo esta Europa que está bordeando la legalidad con el tema de los refugiados y de los... Ahora esto sí, después es capaz de dar 80.000 millones de euros al mes a las instituciones bancarias y sin embargo no tenemos ahora medios para atender a estos refugiados, estas personas que huyen de sus países porque se mueren de hambre, y nosotros hemos reducido hasta casi anularlo en el caso de España, la ayuda al desarrollo. Esto yo creo que es muy importante lo que tú has dicho. Hay que reflexionar. En estos momentos de gran turbación hay que reflexionar. Y fíjate, Federico, que estábamos hablando, una de las principales consecuencias de esta información que nos llega desde Bruselas va a ser la mirada de Europa sobre los refugiados, porque de nuevo los prejuicios, las inseguridades, los miedos ante lo que a esta hora parece previsiblemente unos atentados terroristas, pero desde luego la primera gran consecuencia, además de un nuevo espacio para el recorte de derechos civiles, pero la primera gran consecuencia que nos encontramos es cómo se estimulan los miedos ante el diferente y especialmente se van a ver afectados claramente los refugiados que ya les estamos empujando hacia Turquía. Pero es dramático, ¿no? Cómo nuestro propio miedo empuja a la barbarie hacia el diferente, ¿no? Pues por eso, porque yo cada vez que veo a uno de estos niños detrás de una alambrada, los ojos de este niño, ¿qué es lo que te evocan? Inmediatamente o los atendemos o estamos fomentando la animadversión, estamos fomentando el odio. Oye, que esta gente se dan cuenta de que nosotros los rechazamos, los devolvemos, no solo diciendo, pero miren, ustedes vuelvan porque ahora nos vamos a volcar, ahora les vamos a ayudar, ahora vamos realmente a hacer una gran labor de ayuda. Esto no se ha hecho. Mira, yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es mirar hacia aquellos que han tomado medidas valientes, como fue muy valiente la medida de Obama en relación a Irán. En lugar de atacar, pues se ha tendido la mano. Y en lugar de rehusar a los emigrantes en los Estados Unidos, ya sabes que se han regularizado a más de 5 millones. Estos son las pautas que hay que seguir en el futuro. Esto no son las pautas neoliberales. Esto no es resolverlo todo a base exclusivamente de dinero. Esto yo encuentro que es la solución. Pero vuelvo a repetir, creo que en estos momentos es muy importante que al ver toda esta confusión por estos actos de barbarie que son totalmente inaceptables, pero vuelvo a repetir, tú ahora mencionabas los sentimientos de xenofobia que han surgido ya en muchas partes. Yo he escrito diciendo, en el momento en que yo vi en Dresde que había 25.000 personas
en Dresde, mira, no nos engañemos, en esto sí que se tendría que ser contundente. Europa tendría que reaccionar diciendo no, de ninguna manera, Deutschland über alles, no. Y no lo vamos a tolerar, y no vamos a tolerar fanatismo en Europa, y no vamos a tolerar que vuelva a haber racismo en Europa. ¿Te das cuenta? Pero esto, claro, necesita una reacción muy fuerte y sobre todo el que no haya indiferencia popular. La gente está tan cansada de ver que no se hace lo que ellos anhelaban que llega un momento en que pues se convierte en espectador. No, ahora más que nunca tendríamos que movilizar las redes sociales para decir que no, y para decir, Europa, usted tiene que atender a la gente y ustedes se tienen que cumplir la Carta de los Derechos Fundamentales del año 2000.